Comencemos. El objetivo de la clase de hoy es principalmente analizar el ciclo de vida de productos y servicios. Vamos a ver esta metodología, lo digo de antemano, de forma general, principalmente porque realizar un análisis de ciclo de vida es una metodología bastante extensa, tiene muchas etapas. Entonces de aquí voy a intentar destacar en los puntos más relevantes, en los puntos más operativos para poder cumplir con nuestro objetivo. También vamos a reconocer estrategias de ecodiseño e innovación circular, ¿ya? Ese va a ser un poco esos van a ser los dos objetivos de nuestra clase, ¿ya? Incorporando conocimientos con respecto a la clase del día de ayer. Y específicamente, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Bueno, el ciclo de vida de productos y servicios. Vamos a ver un pequeño video entre medio ahí en la clase, donde se explica de forma resumida esta metodología, que es una metodología de análisis y permite realizar la toma de decisiones. Esto aplica tanto para productos como para servicios. Ayer en algunas intervenciones me decían, bueno, ¿cómo la economía circular se puede visualizar en un servicio? Ya, entonces ahora nosotros vamos a analizar el ciclo de vida considerando también algún servicio. Esta metodología se puede aplicar tanto para empresas productivas como para empresas que prestan algún servicio. El ecodiseño y valorización de residuos. Vamos a hablar sobre algunas estrategias, pero acá el enfoque de ecodiseño, la idea, para ir adelantando, vamos a hacer una pequeña actividad colaborativa muy breve, donde cada uno va a poder presentar una idea con respecto a un producto de uso diario. ¿Qué propuesta podríamos dar? Eso se los adelanto para que ya vayan pensando en la pregunta, en esa respuesta. Y también vamos a ver estrategias. ¿Qué es lo que usa hoy en día? Estrategias por ejemplo, público-privadas, estrategias, alianzas, por ejemplo, interempresariales. Ese va a ser el enfoque del ecodiseño y la valorización de residuos. También vamos a hablar sobre oportunidades y desafíos. Esto ya va más que nada como una reflexión. ¿Ya? Después de todos los temas que vamos a tratar, vamos a ser capaces de realizar una pequeña reflexión para conocer cuáles son las oportunidades y los desafíos que tiene la industria cuando implementa la economía circular. ¿Ya? Eso es un poquito cuáles son los temas que vamos a tratar. Y bueno, aquí voy a ir al chat. Me gustaría saber, ya como ir tanteando un poco el terreno, activando conocimientos previos, ¿qué producto creen ustedes que tiene mayor impacto ambiental? Para responder esta pregunta, piensen, por ejemplo, en todas las etapas, cuando ocupo el producto, cuando se desecha, cuando se fabrica, en la etapa que ustedes quieran situarse, ¿ya? ¿Cuál sería el que tiene mayor impacto ambiental? El plástico. Ya, Sí. ya, súper bien. El plástico en todas sus formas y en las distintas etapas, ¿cierto?, de fabricación. Ya. Ya, por ahí, para continuar, ya los demás también van a tener la oportunidad de hablar, pero para continuar, esto es simplemente como para dar un puntapié inicial, de alguna forma ya para ir aproximándonos a lo que vamos a ver, que es el análisis de toda la cadena de valor, de todos los productos y servicios, ya en términos generales. Vamos a avanzar. Acá, ¿qué es el ciclo de vida de un producto? O el análisis de ciclo de vida, el ACV, ya muy conocido como ACV. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿ya? Ay, Claudio activó el audio, Claudio Marchand. Ya. El análisis de ciclo de vida, entonces, es una metodología, ¿cierto? Y sirve para evaluar los impactos ambientales de un producto desde la extracción de materias primas hasta su disposición final, ¿ya? O sea, es hacer todo el recorrido, algunos hablan desde la cuna a la tumba o desde la cuna a la cuna, ¿cierto? En el fondo es analizar todas las etapas del proceso productivo, ¿ya? Para esto me gustaría hacer una referencia, que tenemos la ISO 14040 y la ISO 14044, son dos normativas internacionales que nos entregan lineamientos para poder realizar este análisis de ciclo de vida, que no es algo breve, no es algo simple, es un trabajo, es como cuando hacemos un mapeo, un mapa de proceso completo, con flujo de materiales, con entradas, salidas, ¿cierto? Es algo similar, pero desde el origen del producto.
ya considerando incluso las materias primas. Entonces es un análisis bastante detallado, ¿ya? Y por ejemplo la ISO 14044 es la ISO que nos entrega las directrices. Ahí se explica en detalle la metodología, ¿ya? Eso se los dejo también como dato porque a veces, bueno, como es una ISO 14044, no es una ISO que termine, no es certificable, pero sí nos entrega directrices para poder realizar este análisis de ciclo de vida. Si alguien quisiera aplicar esta metodología, les recomiendo esa normativa, ya como, digámoslo así, como para ir incorporando bibliografía a nuestro curso. ¿Ya? Bueno, el otro punto importante es que, ¿para qué sirve? O sea, ¿cuál es la idea de hacer un ACV, un análisis de ciclo de vida? Bueno, primero es para identificar, dice acá, en qué etapa se generan más emisiones, consumo de energía, residuos. En el fondo quiero identificar cuáles son los aspectos y los impactos ambientales que tengo en cada una de las etapas de mi proceso productivo, ¿ya? Porque a veces uno olvida un poquito, eh, no sé, por ejemplo, el tema de la bolsa que decía Daisy. No sé, la bolsa voy al supermercado, voy al negocio, voy a la feria, al mercado, y tengo, a veces simplemente me mecanizo a ocupar este producto y listo. Pero si uno indagar un poco más allá, o sea, cómo llegó esta bolsa, cómo se creó, todo los recursos que se ocuparon para distribuir esta bolsa, yo creo que ahí tomaríamos también un poquito más de conciencia. Creo que aparte no es solo una identificación, ¿ya? Esto es una herramienta que entrega información de entrada, o sea, que nos da información, pero con esa información yo tengo que hacer cosas, o sea, no basta con conocer los impactos ambientales que se generan. O sea, si me quedo solo en eso, no estoy haciendo un buen trabajo, ¿ya? Aquí lo que se espera es que nosotros utilicemos esta información para tomar decisiones, ¿ya? Decisiones sostenibles, ¿cierto? Lo que hablábamos ayer, sostenibles con un equilibrio entre la variable ambiental, social y económica, ¿ya? Entonces, para eso sirve. Esto no es simplemente aplicar una metodología, conocer cuáles son mis impactos y listo, sino que a partir de esa información puedo tomar decisiones, ¿ya? Y como es una metodología, las metodologías en sí tienen un paso a paso, tienen etapas. ¿Y cuáles son las etapas? Primero, o sea, las principales etapas de la CDEP tenemos acá la extracción de materias primas, la producción y fabricación, la distribución y transporte, ¿ya? El uso y mantenimiento, porque va a depender de cuál es el producto, y el fin de su vida útil, que sería, por ejemplo, la disposición o el reciclaje. Aquí hay una imagen que muestra mejor y resume un poco todo lo que hemos estado diciendo, y de alguna forma yo creo que cuando respondieron a la pregunta cuál era el producto que genera más impacto, fueron visualizando en qué etapa, por ejemplo, hablaban sobre desde el neumático que decía Francisco, en la fabricación, en el uso, ¿ya? Eh, de hecho, podemos aplicar esta metodología para cualquier tipo de producto, ¿ya? Incluso si incorporo otra bibliografía, que quizás muchos la pueden conocer, la ISO 14001, que es la ISO que propone un sistema de gestión ambiental, el cual se puede certificar, ¿cierto? Podemos tener ahí una acreditación internacional. Esta ISO 14001, específicamente cuando habla de evaluar los impactos ambientales, hay una frase, hay un texto que dice, considera el análisis o considera el ciclo de vida de los productos. Y mira, a mí me ha tocado muchos años trabajar en lo que son los sistemas de gestión, y una de las dificultades es cuando llegan a ese punto. Es cuando me acuerdo cuando apareció la versión 2015 de la ISO 14001, muchos clientes me decían, pero ¿cómo? ¿Qué me pide esto? ¿Aplicar el ACV? Para eso tengo que conocer también las otras ISO. Y en realidad lo que hay que hacer, ahí habla de considerar. En el fondo, cuando aplica, es como que en el fondo utiliza la información de un ACV sin tener que aplicar toda la metodología. ¿Ya? O sea, considerar, o sea, yo en mi empresa, si fabrico, voy a poner el caso de los neumáticos, como Francisco mencionaba, o las mismas bolsas plásticas, cuando yo fabrico este producto y quiero identificar los impactos ambientales en mi empresa, voy a considerar obviamente hasta dónde aquellos impactos o aquellos procesos donde tengo control directo, ¿ya? Pero de todas formas, pues, como la ISO 14001 habla de considera el ciclo de vida,
sea, en el fondo también voy a considerar, por ejemplo, cuáles son mis proveedores, cuál es la materia prima, dónde yo compro todos mis insumos, todos los elementos que utilizo, todos los materiales en mi proceso productivo. Entonces, eso, ahí hay una consideración, o sea, hay una palabra clave que es considera, no dice que aplica la metodología. Por eso es importante ¿por qué lo hablo? ¿Por qué lo digo? Porque es muy conocida la ISO 14001 y todas las empresas saben que tienen que identificar sus impactos ambientales. Entonces, una forma es apoyarse en el análisis de ciclo de vida. Por ejemplo, miren, acá bueno, hasta aquí. ¿Alguna consulta? No sé si en el chat hay un montón de mensajes. No sé si alguien tiene alguna consulta, ¿no? ¿Algo relacionado con lo que estamos hablando? No, parece que no. Es más que nada operativo. Ah, ya. Aquí Patricia decía sobre, alcanzo a leer que es la 14040 y 14044. Sí, esas son las normas ISO que se vinculan con el ciclo de vida. En el caso de la 14040, aquí yo tengo mi torpedo, habla del análisis de inventario, la evaluación de los impactos ambientales, ¿ya? Y en el caso de la 14044, en esa norma ISO nosotros encontramos la metodología para realizar el análisis de ciclo de vida, ¿ya? Eso es como para poder atender alguna consulta. Bueno, aquí, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, nosotros en una etapa de ya, una empresa productiva, una empresa que fabrica, como decía Daisy, ya, bolsas plásticas. En ese proceso de fabricación, la empresa tiene que conocer, por ejemplo, cuáles son las materias primas que utiliza. Si quisiera hacer un análisis de ciclo de vida, tendría que decir, bueno, en la etapa de extracción, ¿qué recursos estoy utilizando? Y ser consciente que esa utilización de recursos tiene un impacto ambiental asociado, ¿ya? Independiente que los recursos sean con energías renovables o no renovables, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los típicos impactos, aquí hay como un resumen, ya no quiere decir que sean los únicos, pero hay un resumen, ¿cuáles son los típicos impactos ambientales que podemos encontrar en las distintas etapas de este proceso o de este ciclo de vida? Por ejemplo, el calentamiento global, ¿cierto? Por la emisión de gases de efecto invernadero, la acidificación, o sea, como contribuir a este fenómeno de las lluvias ácidas, disminuir el pH de los suelos, de las aguas, la eutrofización también, es cuando se minimiza o se acaba prácticamente, se reduce el oxígeno que tienen las aguas, ¿ya? Por el aumento de la cantidad de materia orgánica que tiene. Eso es como lo que nosotros vemos habitualmente como estas aguas estancadas, ¿ya? Que se ve una capa verde sobre esa agua, eso es porque no es que esa materia orgánica agotó todo el oxígeno del agua, por lo tanto una consecuencia provoca lo que es la eutrofización. Ya, sigamos. Ya, de esta metodología les decía que hay 4 etapas, ¿ya? Hay 4 etapas. Nosotros vamos a hablar en términos generales, una de las más operativas, que es el inventario del ciclo de vida. El inventario del ciclo de vida, porque esta, como les decía, esta es una metodología bastante extensa, ¿ya? Entonces nosotros acá a modo de resumen o tomar como lo más operativo, vamos a hablar sobre el inventario del ciclo de vida. El inventario, bueno, como su nombre lo dice, ¿cierto? Un inventario es la acción de recopilar información sobre los flujos de materiales y energía asociados al residuo. Por ejemplo, en el caso de residuos electrónicos, se registran los materiales recuperables y los contaminantes que se podrían liberar durante el proceso de reciclaje o disposición. ¿Ya? Eso es como, generalmente yo lo he visto a través de una planilla, una tabla, por ejemplo, tabla dinámica o en Excel, ¿cierto? Donde nosotros vamos haciendo el detalle, vamos elaborando el detalle, el flujo de materiales por proceso, ¿ya? Y bueno, para vincular este análisis de ciclo de vida con economía circular, por ejemplo, miren, ayer nosotros hablábamos de economía circular, es como que podríamos incorporar distintos procesos dentro de mi proceso principal para evitar que los residuos llegaran a disposición final y también para optimizar el uso de los recursos, ¿ya? Siguiendo esa definición, el análisis de ciclo de vida nos permite identificar las fases del ciclo de vida de un producto, ¿ya? Nos permite conocer que es como, en el fondo es como hacer una radiografía, ¿cierto? Mirar un poco más allá,
de todo lo que involucra que yo por fin pueda, por ejemplo, yo ahora me estoy tomando un té, que yo pueda contar con esta taza, ¿cierto? La pueda tener en mi poder. Es como lograr identificar por cuántas fases mi producto tuvo que ir pasando hasta llegar acá, ya hasta yo poder utilizarlo. Entonces estas fases van a ir desde la extracción hasta la disposición final. ¿Ya? Otras aplicaciones es analizar los flujos de materiales que les decía recién y la energía en cada etapa mediante el inventario del ciclo de vida. ¿Ya? O sea, analizar los flujos de materiales, cuáles son los insumos, las materias primas, cuáles son los recursos que se utilizan. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver empresas que están implementando una ISO 14001, ¿ya? Y cuando van a hacer, no sé, el levantamiento, la identificación y la evaluación de impactos ambientales, ¿por qué lo pongo de ejemplo la 14001? Porque es como la más cercana y es muy común, y muchas empresas la conocen, ¿ya? Bueno, si alguien no la conoce por acá, me avisa y yo le puedo explicar un poquito. Pero me ha pasado, por ejemplo, empresas que están identificando los aspectos ambientales y me dicen, pero acá nosotros no tenemos ningún aspecto. Nosotros somos, por ejemplo, una oficina donde hacemos simplemente trabajo administrativo y acá no generamos impactos ambientales. Entonces a mí me llama, les digo, miren, lo que pasa es como ahí uno tiene que trabajar con su cliente, jefatura o su empresa, agudizar un poquito sus sentidos y decir, oiga, ojo, si tiene impactos ambientales, o sea, usted utiliza recursos. Por ejemplo, independiente que tenga una oficina, aquí usted está utilizando un computador, usted está utilizando una impresora, tiene la luminaria, ¿cierto? Tiene vehículos, ¿cierto? Utiliza combustible. Entonces, de esa forma, nosotros de eso sirve, para eso sirve. Se fijan que como que las empresas empiezan a tomar conciencia de cuáles son los materiales que utilizan y cuál es la energía o todo lo que involucra el desarrollo normal de su proceso. ¿Ya? Y de esta forma pueden detectar cuáles son los puntos críticos, ¿ya? De generación de residuos y emisiones. Porque lo que nosotros queremos descubrir es cuáles son los impactos ambientales. Entonces, si yo no hago un barrido muy detallado de todo mi proceso, no voy a identificar cuáles son mis residuos y emisiones. ¿Ya? Ya, vamos a ver un pequeño video, ¿ya? Sobre un ejemplo de ciclo de vida de un producto. ¿Ya? Esto un poco para ir consolidando lo que hemos visto hasta ahora. Voy a ver, me avisan por favor si se escucha bien el audio, ¿ya? Porque activé. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien? Ya, perfecto. Esa taza de café, ese refrigerador nuevo, ese teléfono móvil que nunca dejas, todas las cosas que tienes a tu alrededor y que usas cotidianamente, ¿alguna vez has pensado qué tiene que suceder para que lleguen a tus manos? Se requieren varias etapas para que eso que se produce llegue a ti y puedas usarlo, a lo que se le conoce como ciclo de vida del producto. Piensa en tu teléfono móvil, con el que te comunicas, conectas, juegas, trabajas y haces muchas actividades todos los días, y que probablemente estás usando ahora para ver este video. ¿Cómo se produjo? ¿Cómo llegó a ti? ¿Y qué le pasará cuando lo cambies por uno nuevo? Para producirlo, primero una compañía petrolera extrajo petróleo crudo de un pozo y lo transportó a una petroquímica para obtener plástico. Mientras, en un proceso paralelo, se extrajeron los metales para fabricar los componentes eléctricos. Y otra compañía se encargó de producir las sustancias químicas que contienen algunos de los componentes del teléfono móvil. Después de esto, se dio forma al plástico. Se armaron los circuitos, se ensambló el dispositivo móvil y se empaquetó. Ahí comenzó otro largo viaje, tal vez por tierra, mar y aire, para llegar a los centros de distribución y a la tienda donde se comercializó. Justo ahí es donde tú como consumidor entraste en escena y decidiste comprarlo. Ya en casa, abriste y desechaste el empaque. De inmediato cargaste la batería y comenzaste a usar el teléfono móvil. Y así pasarán los días entre recargas de batería y uso del dispositivo. Pasarán algunos meses o tal vez años hasta que deje de funcionar, o lo decidas desechar, vender o regalar, y reemplazarlo por uno nuevo, lo que implicará de nuevo todo este proceso. Este es el ciclo de vida del producto y abarca desde que se toman recursos naturales para crear materias primas que se transformarán en productos, pasando por los procesos de empaque, distribución y comercialización, y llegando al uso que le da el consumidor,
hasta que da por terminada la utilidad del producto. ¿Cómo podemos lograr que los productos tengan una vida útil más prolongada? ¿Y cómo hacer que los recursos utilizados se empleen constantemente en el ciclo de vida? La respuesta está en la economía circular, pues esta busca que los recursos se aprovechen al máximo, sin generar residuos, y reincorporando los recursos en el sistema productivo o a la naturaleza. Suena como una buena opción, ¿verdad? Si quieres conocer más Ahí el video para no escuchar la publicidad. Pero bueno, a modo de resumen de lo que hemos visto como análisis de ciclo de vida, aquí con el video podemos lograr entender un poco, y qué mejor ejemplo, o sea, el celular, ¿o no? Un elemento del día a día, no sé si a alguien le pasa que a veces es como, es menos grave que se me queden las llaves a que se quede el celular. O sea, salir sin celular es como uno está incomunicado, ¿cierto? Pero algo tan cotidiano, cuando empezamos a tomar conciencia de todo lo que, todo lo que conlleva que logre ocupar este pequeño aparato, ¿cierto? Entonces, y ahí vienen muchas estrategias, empresas que bueno, buscan, no sé, facilitan la mantención del equipo, se pueden comprar, no sé, si uno entrega un equipo, le hacen un descuento por uno nuevo, entonces hay distintas estrategias donde estas empresas se han visto obligadas, ¿cierto?, a hacerse responsable con medidas concretas sobre con estos artículos, ya que a la larga se transforman en un gran problema, ¿ya? Miren, aquí hay otros ejemplos que también son muy cotidianos, por ejemplo, los envases de plástico, vidrio, aluminio. O sea, estos envases tienen un alto impacto en la extracción y en la disposición final. El vidrio y el aluminio, bueno, más energía en fabricación, pero mayor reciclabilidad. Pero también ayer hablábamos que si bien reciclar es una buena opción, no nos tenemos que quedar solo con esa, ¿cierto? No con pensar en reciclar y con esto ya estamos ayudando al planeta, no, sino que es una opción, no es la única. Siempre es bueno evitar que se genere el residuo. En el vestuario, ya los textiles, el algodón, gran uso de agua, pesticidas, depende el poliéster que depende del petróleo, pero se puede reciclar. O sea, de hecho, hace muy poco, vamos a llegar a ese punto más adelante en el curso sobre hablar de la ley REP, pero los residuos textiles han sido incorporados en nuestra normativa chilena, ¿cierto? La ley REP como otro residuo prioritario, y esa es una gran problemática, ¿ya? Y ahí aparecen un montón de empleos verdes relacionados con este producto tan masivo, porque se genera en grandes cantidades. Artículos electrónicos, bueno, hay extracción de minerales críticos como el litio, cobalto, y el impacto más que nada es cuando termina su vida útil. ¿Ya? Ahí es cuando comienza el problema, porque hay algunos componentes que son peligrosos, otros no. Entonces, eh, perdón, es que estaba viendo el chat y realmente me desconcentré. Eso, ahí está el problema de los artículos eléctricos y electrónicos, ¿ya? Por eso, por ejemplo, hay empresas que utilizan estrategias como vender productos reacondicionados. No sé si ayer lo comenté, pero siempre cuento que este computador que estoy ocupando es reacondicionado, solo por una tecla que no tiene la tecla ñ, y por eso no, fue rechazado en el control de calidad, entonces no salió al mercado, y uno lo puede comprar, si al final no, la tecla la puedo reemplazar, no genera mayor problema. Entonces hay medidas que utilizan las empresas, pero hay otras que también dependen de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, a ver, déjenme avanzar un poquito. Ya, aquí me gustaría conocer sus opiniones, ¿ya? Me gustaría saber qué opinan ustedes con respecto, aquí para que generemos un momento de discusión, de diálogo, en qué parte del ciclo de vida, luego de todo lo que hemos hablado, crees que un producto contamina más. Sí, yo igual estoy un poco de acuerdo con mi compañero que la fabricación debe ser una de las etapas más contaminantes, por lo mismo, por el uso de recursos, sobre todo que cualquier proceso va a usar electricidad, combustible, entonces yo creo que una de las etapas más contaminantes. Claro, igual lo que decían los compañeros de la gestión de los residuos, en el fondo, como acá no reciclamos tanto, ni está tanto la economía circular aún, igual se genera hartas emisiones, contamina el suelo, etcétera. Perfecto. Sí, sí, Josefa, es como en el proceso productivo. La siguiente pregunta dice, ¿qué podríamos hacer? Ya porque ya identificamos
¿dónde? Pero ¿qué podríamos hacer para que los productos duren más y contaminen menos? ¿Ya? Digámoslo, por ejemplo, de una mirada como de, no sé, consumidor, ¿ya? Que es como la más cercana. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién quiere participar? Claudio Dapelo, levantó su manito. Después, C. Antonio Fernández, me imagino que es César, ¿o no? Ya, vamos con Claudio Dapelo. Sí, profe, solo poner un ejemplo, hay unos notebooks que venden en Estados Unidos ¿Ya? y son súper buenos porque tienen una base que es modificable o actualizable. ¿Ya? Hay dos modelos, uno o sea, en realidad el computador viene como un software y un hardware. Y este hardware es actualizable, entonces nunca queda desactualizado en términos de velocidad, mejora del procesamiento de datos. Entonces, uno va comprando componentes una vez pero la base en sí, el computador, es completamente modificable. Y eso lo encontré una excelente idea. Por lo tanto, yo creo que tener la posibilidad de ir actualizando distintos componentes, ya sea de máquina, manufactura, qué sé yo. Y también otro ejemplo, que lo encontré buenísimo, que se lo quería comprar a mi hijo, pero son unas zapatillas que se van estirando va como aumentando la edad y el tamaño del pie, y esta zapatilla se va como extendiendo. ¿Qué cambiarías en el diseño de un producto para hacerlo más sostenible? Vamos a escuchar aquí dos respuestas, las de Daisy yÁramos Salas, que no sé cuál es el nombre. ¿Ya? ¿Qué cambiaría en el diseño de un producto para hacerlo más sostenible? ¿Qué cambiaría? Tengo una idea, porque en sí yo hago gorros con materiales sustentables. O ¿Ya? sea, ¿Con qué tipo de material? con tela reciclada a veces. Con tela ¿Ya? reciclada como de jeans, como de algodón. La cosa es que he estado viendo que el compartimiento siempre es vital más que la biodegradación. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya mucha cosa ocupa mucho espacio y también mucha sociedad, porque me pasa a mí también. ¿Ya? Y lo que veo es que el envase debería ser acoplable, así como si estuviera muchos en uno. ¿Ya? Como flexible, ¿o no? Ese es Eso. como Como una caja plegable. hexagonal podría ser, una caja hexagonal que podría hacerse Mm, como rompecabezas en ¿ya? otra Buena forma. idea. Es como cuando construyen oficinas que son, Sí, sí, como container. modulares, esas modulares. Eso, ¿Sí? como los containers, que serían literal, podrían servirte para más cosas, como por ejemplo las cajas de zapatos. Las cajas de zapatos Mm, originalmente eran más grandes que los zapatos mismos. Y por eso ¿ya? ahora la mayoría de inventario que se utiliza hoy en día es de menor medida, pero tiene un objeto dentro. Imagínese cuánto espacio se ahorraría si estuviera acoplado de tal manera o de una tal figura ¿Ya? que, que, que sería no degradable, pero sí literalmente los productos que no sean degradables y que sean tóxicos para el medio ambiente, Reutilizable, que sea reutilizable. claro, que no se transforme inmediatamente en un desecho. ¿Sí? Imagínese que yo estoy empezando con un proyecto de gorros para TEAs, o sea, para neurodivergencia. ¿Ya? Súper. Buen Entonces emprendimiento. tienen como estos sensoriales, tienen todo. O sea, literal, estoy ahora probando vista, entonces por eso. Ya, ahora un poco ya ir consolidando, ahora vamos a cerrar un poquito lo que es la discusión y vamos a retomar algunos conceptos teóricos que de apoyo, por ejemplo, cómo el ACD orienta nuestras decisiones, ya apoya decisiones en diseño. Cuando uno es consciente cuáles son los impactos ambientales que se generan en las distintas etapas de mi proceso productivo, voy a tomar mejores decisiones en cuanto al diseño, a mi forma de producir y a los recursos que consumo. ¿Ya? Voy a poder elegir, por ejemplo, materiales reciclados. En el fondo voy a tomar conciencia. Yo creo que la palabra clave, lo que me entrega la CD, me ayuda a expandir mi mente, ¿cierto? Y a tomar más conciencia de que todo lo que involucra la elaboración de mi producto, ¿ya? Diseñar productos duraderos, reparables, reducir embalajes. En la vida diaria, bueno, preferir productos con ecoetiqueta. Nosotros ahí como consumidores
reparar antes de reemplazar. Alguien hablaba también ahí de la reparación, el emprendimiento que hablaba ahí Carlos, parece, el reparación de calzado que estaba en el tercer lugar. O sea, imagínense, hay una necesidad de reparar, ya separar residuos para reciclaje, ¿ya? De esa forma nosotros podemos, o sea, cuando tomamos conciencia de cuál es el ciclo de vida que siguen nuestros productos, podemos tomar mejores decisiones. O sea, por eso es importante educarnos para poder tomar decisiones informadas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esta pregunta no la voy a dejar en el chat porque de alguna forma ya se ha ido respondiendo. Vamos a proponer una mejora en el ecodiseño. Algunos hablaban de mezclar lo que es la producción con el servicio, ¿cierto? Otra persona hablaba de generar alianzas y vamos para allá. Por eso me voy a saltar esta actividad porque de alguna forma ya se ha ido respondiendo a lo largo del curso. ¿Ya? Mire, vamos a seguir porque me gustaría llegar al punto de las alianzas. ¿Ya? Alianzas interempresariales. Aquí hay algunas técnicas que contribuyen, ¿cierto?, a aplicar el concepto de economía circular en virtud del resultado que podemos obtener con un análisis de ciclo de vida. Por ejemplo, estas alianzas permiten intercambiar productos. El residuo, lo que decía un colega por ahí en el audio, que el residuo de una empresa sea el insumo, la materia prima de otra, y generar ahí cadenas, ¿ya? En la cadena de valor, generar alianzas dentro de otra, o sea, junto con otras empresas. De esta forma podemos, dice, favorecer la simbiosis industrial y transformamos los residuos en materias primas. O sea, deja de ser un residuo, pasa a ser realmente un producto. Y aquí hay un caso de Columborg, de una simbiosis, ¿ya? Columborg es una empresa de Dinamarca, ¿ya? Y esta empresa, en resumen un poquito, aprovecha flujos residuales, ¿ya? Que lo que una empresa desecha, otra lo utiliza. Y esto genera beneficios económicos y ambientales. Por ejemplo, ahorra en costos de producción, reducción de emisiones, ¿ya? También menor uso de agua, de uso de recursos en general. Este es un ejemplo de una simbiosis industrial. También tenemos alianzas de tipo público-privadas. Dame un segundito, que este menú emergente no me deja ver. Ahí sí. Alianzas público-privadas, de combinar recursos del sector público con innovación y gestión del sector privado. ¿Ya? Esto puede ser, por ejemplo, orientarse a proyectos de gran escala, donde instituciones públicas ofrecen, por ejemplo, fondos concursables que impulsan o promueven la innovación, las nuevas tecnologías, fomentan estas ideas que aplican el concepto de economía circular. Por ejemplo, un segundito aquí. Por ejemplo, aquí hay una alianza, aquí abajito está la descripción, acciones concretas, dice apoyar 20 cooperativas y 600 recicladoras base, recaudar 1000 toneladas de residuos plásticos, entregar equipamiento profesional. Aquí les dejo un poco la noticia, una imagen de una noticia para que vean que hay un programa, esto fue publicado el 5 de marzo del 2024, con asociaciones gremiales, aliados por un reciclaje más cooperativo. ¿Ya? Este es un ejemplo de alianza público-privada que busca fortalecer cooperativas de recicladores básicos. ¿Ya? Entonces, ese es como un ejemplo de una alianza público-privado, ¿ya? En el fondo también esto ayuda a la generación de empleos verdes. Otro tipo de alianza es alianzas que son de tipo academia-industria. Aquí, por ejemplo, lo que se conoce en la docencia como la vinculación con el medio, donde se une lo que es la investigación científica con la aplicación práctica. Por ejemplo, identificar una problemática en una industria y un grupo de estudiantes puede proponer una solución frente a esa problemática. Esas son alianzas y en materia de economía circular se pueden generar distintos proyectos relacionados con la resolución de algún problema que pueda tener una empresa del sector privado o público. Por ejemplo, aquí se favorece, disculpen, la creación de prototipos, pilotos, soluciones innovadoras que van escalando a nivel industrial. O sea, pequeñas ideas que, por ejemplo, van a resolver una sola línea productiva y si el proyecto funciona, ya da buenos resultados, los indicadores así lo demuestran, entonces esto puede ir escalando para otras líneas productivas o bien para otro tipo de industrias similares. Ya aquí tenemos un ejemplo, que esta es una empresa Network Collaboration, ¿cierto? Esta es una empresa de Reino Unido,
bueno, los que han trabajado o los que tienen experiencia en docencia, generalmente, por ejemplo, yo lo he visto, llevo 11 años trabajando en docencia y he visto, por ejemplo, proyectos de titulación que están vinculados, por ejemplo, con la práctica profesional de algún estudiante y el proyecto del estudiante busca resolver una problemática. En mi caso, yo he trabajado con alumnos de prevención de riesgo, medio ambiente, construcción. Entonces, estos proyectos, el alcance que tiene o el objetivo generalmente buscan, por ejemplo, o reducir la generación de residuos que van a disposición final, optimizar los procesos productivos, por ejemplo, mejorar la trazabilidad de los residuos. O sea, ese puede ser ejemplo ya más cercano, ya eso como que podría compartir con ustedes. ¿Ya? Después, también, alianzas comunitarias. ¿Ya? No sé si aquí alguien puede compartir alguna experiencia, pero alianzas comunitarias, por ejemplo, organizaciones sociales, cooperativas, municipios, empresas, en el diseño de soluciones inclusivas. No sé si alguien tiene alguna experiencia. Aquí me parecería súper interesante porque, por ejemplo, yo he visto huertos comunitarios. No sé si alguien ha participado en alguna alianza para ir llegando al cierre. Bueno, aquí también hay una pequeña noticia donde una iniciativa, pero yo preferiría que ustedes nos contaran cuál, porque estaba segura de que más de alguno acá de este gran grupo, ya de casi 500 personas, ha sido parte o conoce o como, no sé, es protagonista de alguna de estas iniciativas comunitarias, ya donde apliquen el concepto de economía circular. Pero aquí como reflexión, en general, aquí a lo mejor lo pueden contestar a través del chat, los puedo ir leyendo, ya como para ir cerrando. ¿Qué aprendizajes nos llevamos hoy y cómo los puedo aplicar? A ver, ¿qué aprendizajes se llevan el día de hoy, luego de esta clase? A Vamos ver, leyendo el chat, a ver ¿sí? si estaban. Oscar dice simbiosis, ¿cierto? Simbiosis industrial, ¿cierto? Hacer como esas pequeñas alianzas. ¿Qué más? A ver, ¿qué otros aprendizajes? Implementar prácticas que den más vida útil, reducir el impacto, atacar todas las etapas del ciclo de vida. Francisco, el ACB, ¿cierto? Importante. Evitar el consumo innecesario, dice Rodrigo. Soledad, tomar conciencia, implementar ACB. El, es clarísimo que faltan espacios. Sí, Fabiola, sí, yo creo que todos tenemos tantas cosas que decir. Yo creo que es como en esta Tomar materia. conciencia, sí. Sí, Liliana, análisis de ciclo de vida y alianza público-privada, ¿cierto? Entender el ciclo de vida de un producto, tomar conciencia, se repite, Cambio ¿cierto? cultural, Cambio ¿cierto? cultural, cómo También. poder apoyar a los clientes en materia de ACB, importante también porque hacerlos entender, hacerlos partícipes, que todos tenemos algún granito de arena ahí que aportar. Diseño de productos para no generar residuos, dice Daniela, el ACB, Educar a la conciencia. comunidad, Sí, falta mucho por emprender. Hay muchas ideas nuevas que están por ahí esperando que nosotros las podamos proponer. La vida útil de los productos, un cambio cultural, las 3R, ¿cierto? José Sepúlveda. Rodrigo Palma, hablar menos y hacer más. ¿Lo encontraste simpático el mensaje? Sí, Rodrigo, ¿cierto? Pasar a la acción. Ya no tanta reflexión, sino que acción. Educar, el ACB, importancia de la valorización, conciencia. Bueno, me alegro que todos estos aprendizajes se estén generando y créanme que bonito poder escuchar otras experiencias, aprender, conocer qué es lo que está pasando en otras regiones, en otras comunas, porque la idea, o sea, copiemos también las cosas buenas, ¿o no? O sea, ¿para qué vamos a estar siempre cometiendo los mismos errores que otras personas, sino que también podemos cometerlo o realizar los mismos aciertos? ¿Ya? Concursos reiterativos de innovaciones de flujo de materiales. ¿Ya? Ah, gracias, Marcelo. Obras de teatro y circo. Ahí me perdí. Ya. Entonces, en resumen, que dentro de los aprendizajes del día de hoy es principalmente la importancia de la ACB, todos los beneficios que trae el análisis de ciclo de vida, el provecho que puedo sacar desde nosotros como simples consumidores y también a nivel industrial. O sea, nosotros como consumidores también, muchos somos profesionales, estamos en la industria, estamos en la academia, ¿cierto? La responsabilidad. Yo creo que aquí, más que lo que hemos aprendido, ahora todos nos vamos con una responsabilidad, ya la responsabilidad de compartir.
porque el conocimiento siempre es importante compartir para que pueda, es como decía Palma, si me acuerdo, Rodrigo Palma parece, es como hablar menos y actuar más, ¿cierto? Pasar a la acción. Eso es como, en resumen, el aprendizaje, ¿ya?